Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos. Ahora hemos terminado el Evangelio. Nos queda un único libro del Nuevo Testamento para comentar, que es los Hechos de los Apóstoles. Es un libro largo y es difícil de comentar para hacer oración porque pues narra, como su título lo indica, hechos, ¿no? Son fundamentalmente hechos, las aventuras de la iglesia. Pero bueno, vamos a intentar comentarla para sacarle fruto y para intentar también comparar la iglesia de ahora, la iglesia que estamos viviendo en el siglo XXI, con la iglesia de hace 20 siglos, la iglesia del siglo I. Y es un libro que es conocido como el Evangelio del Espíritu Santo, porque prácticamente desde el primer capítulo está presente el Espíritu Santo y está presente a lo largo de todo el libro. Es como el gran protagonista, así como el protagonista de los Evangelios es Jesús, el protagonista de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber sacar fruto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos ayude a sacar fruto para nuestra oración, para nuestra conversión personal, para que nos enamoremos más de Cristo y también para que amemos más a la iglesia, porque es el libro que nos narra cómo, pues, los orígenes de la primitiva iglesia. Y así comienza, dice: el primer libro lo escribí. Es el que escribe los Hechos de los Apóstoles es San Lucas. Cuando habla del primer libro que escribió, está refiriéndose al Evangelio de San Lucas. El primer libro que escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Como ven, pues ya en los primeros versículos aparece con frecuencia el Espíritu Santo, en este caso anunciado por Jesucristo. San Lucas da testimonio de que Jesucristo se les apareció en multitud de ocasiones, dándoles pruebas durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Es la muestra, ¿verdad?, de que Jesucristo, pues, digamos, no estuvo de ocioso los 40 días que transcurrieron desde que resucitó, sino que estuvo nuevamente enseñándoles a los apóstoles una vez más. Y ese detalle será importante a la hora de considerar este texto del Nuevo Testamento, porque pues vamos a ver cómo los apóstoles seguían con las mismas, es decir, Jesucristo les explicaba y Jesucristo resucitado continuaba explicándoles, y necesitaban ellos que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento para que pudieran comprender en su totalidad lo que Jesús quería decirles. Vamos a ver cómo pues ellos no terminaban de entender, no terminaban de despojarse de su visión humana del Mesías. Dice: mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que guardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel?
Es decir, todavía estaban pendientes de un reino terrenal, o sea, todavía Jesucristo estaba ya con ellos, ya lo habían visto resucitado y habían estado con él 40 días después de que había resucitado, durante los cuales les había explicado el reino de Dios. Y ellos todavía no se despojaban de su visión humana del reino de Dios. Y hacen esa pregunta con total candor, con total sencillez. Yo me imagino a Jesucristo diciendo, ay Dios mío, no se enteran de nada estos, ¿no? Por más que les explico, por más que les digo, no se enteran de las cosas. Por más que estoy con ellos, por más que les he explicado que mi reino no es de este mundo, por más que les he explicado que hay que predicar la buena nueva ahora hasta los confines de la tierra, por más que pues ellos siguen pensando en, es este el momento en el que vas a restablecer el reino de Israel. Y Jesucristo realmente no les responde, no les responde directamente, eh, sino yo me imagino a Jesús como cansado y como diciendo, estos torpes, no sé, como agarrándose la cabeza y diciendo, no puede ser, yo me voy al Padre, ¿verdad? Yo voy a subir a los cielos y estos siguen pensando en un reino terrenal, en un reino puramente humano, en un reino, pues eso, como los reinos a los que estaban acostumbrados aquellos pobres hombres de aquella época, ¿no? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ves? Por tercera vez se menciona el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Es muy bonito esta, esta enseñanza, ¿no? Seréis mis testigos. A ustedes no les toca conocer los tiempos y los momentos. Yo creo que es algo que, pues es algo que, pues se da continuamente en la historia de la iglesia, ¿no? Que a veces esperamos ya con inminencia la llegada del reino de Dios, que esperamos ya con inminencia que el reino de Dios se manifieste, que esperamos ya que ya el fin del mundo va a ser ya pronto, ¿no? Y bueno, la verdad es que no lo sabemos. Como puede ser perfecto, como puede ser perfectamente pronto, ¿verdad? Como puede ser mañana, como puede ser dentro de 1000 años, como puede ser dentro de 10.000 años. No tenemos, perdón, no tenemos ni idea de cuándo va a ser, ¿no? Entonces por eso Jesucristo dice, a vosotros no les toca saber los tiempos ni los momentos que ha fijado el Padre con su autoridad, ¿no? Pero en cambio recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Llama la atención lo de Samaria, ¿no? Porque también Samaria pues eran considerados como una especie como de paganos, ¿no? O de traidores a las verdaderas enseñanzas de Israel, ¿no? Y sin embargo, Jesucristo la incluye y con Samaria seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, ¿no? Pero para eso necesitan recibir la fuerza del Espíritu Santo. Y nosotros ahora, Señor, que estamos haciendo nuestra oración, que dialogamos contigo, también queremos pedirte la fuerza del Espíritu Santo para poder ser tus testigos en los confines de la tierra, ¿no? Por, pues por casualidades del destino, de la providencia de Dios, pues sé que hay personas que escuchan estas meditaciones de los confines de la tierra, ¿no? Esta semana conversaba con una que me está ayudando para conseguir la prótesis para Margarito en Suiza, ¿no? O con otra en Colombia, o con otra en Perú, o con otra en Estados Unidos, en distintos lugares, en distintos confines del mundo, ¿verdad? Pues le pedimos al Señor que en esos confines del mundo, eh, que realmente pues a mí me ha sorprendido, ¿no? De tantos lugares que escuchan estas meditaciones, Argentina, Bolivia, Paraguay, en distintos lugares, eh, Chile, ¿verdad? Y hasta Canadá, en distintos lugares que escuchan
la meditación, pues que seamos testigos. Y le pedimos ahora al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, ¿no? Hasta Puerto Rico, hasta, no sé, en tantos y tantos lugares, ¿verdad? Que pues escuchan estas meditaciones y que le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Por poder ser sus instrumentos, ¿verdad? Pero digamos que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. O sea, no bastan nuestros buenos deseos, no basta nuestro buen corazón. Los apóstoles tenían buen corazón, tenían buen corazón y tenían malas ideas porque todavía estaban encaprichados con su reino terrenal, ¿no? Y Jesucristo les dice, no, o sea, no les toca a ustedes conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha preparado, y al contrario, seréis mis testigos, vendrá la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, como efectivamente sucedió, porque los apóstoles se dispersaron por todo el mundo conocido, ¿verdad? Y las tradiciones pues llevan a algunos de los apóstoles incluso hasta la India, ¿no? Y dicho esto, fue levantado. Después de que dijo esto, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Es bonito ver cómo las últimas palabras de Jesucristo, tanto el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Marcos, como en los Hechos de los Apóstoles, hablan del apostolado, es decir, de esa misión apostólica: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así concluye el Evangelio de San Mateo, ¿no? Y aquí digamos, pues da inicio a los Hechos de los Apóstoles y el final de la vida de Jesús. Lo último que les dice Jesús es precisamente eso: seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, en San Mateo, San Marcos, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo último que nos narra, las últimas palabras de Cristo sobre la tierra antes de ascender a los cielos, son precisamente eso: que seamos sus testigos hasta los extremos de la tierra, que hagamos apostolado, que nos preocupemos de acercar otras almas a Dios. O sea, como para que no nos quede duda, ¿no? En 3 de los 4 evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las últimas palabras de Cristo son como muy claras. Solo en San Juan es el que lo considerábamos hace 2 días, pues es el primado de Pedro, ¿no? Pero en los demás evangelios lo importante, lo esencial, es precisamente esa misión apostólica. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Es la ascensión del Señor. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Y así fue la ascensión, el último de los misterios de la vida de Jesucristo aquí en la tierra con nosotros. El último misterio es pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Forman una unidad salvífica, una unidad de contenido, una unidad teológica precisamente de pues, los misterios que Jesucristo tenía que cumplir antes de la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y el último de esos misterios es la ascensión, es como Jesucristo sube en cuerpo y alma a los cielos. Y aquellos ángeles, aquellos varones vestidos de blanco, que serían pues 2 ángeles, varones de Galilea, que hacéis ahí mirando al cielo, este mismo Jesús que os ha sido llevado, vendrá así como le habéis visto subir al cielo. Profetizan de alguna manera, así como le han visto subir al cielo, así de esa manera, ¿no? De perderse entre las nubes de pronto, pues así le verán de nuevo cuando regrese, ¿no? Y ahí estamos nosotros esperando la segunda venida de Cristo. ¿Nos tocará a nosotros en nuestra vida? Pues quién sabe, no lo sabemos, ¿no? Yo pienso que lo más probable es que no nos toque,
pero, como repito, no, ninguno de nosotros puede en ese sentido decirlo, ¿no? Ahora es la ascensión del Señor, un misterio muy grande de cómo Jesús, por su propia fuerza, por su propio poder, sube en cuerpo y alma a los cielos y nos deja a los apóstoles aquí en la tierra. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. O sea, Jesús sube en el monte de los Olivos, esta es la ascensión del Señor, y volvieron a Jerusalén, que estaría pues pegado a Jerusalén, el monte está pegado a Jerusalén, el lugar donde ascendió el Señor a los cielos, y desde ahí volvieron al cenáculo. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Sí. Caminaron el camino permitido por los judíos un sábado, o sea, de entender que la ascensión del Señor fue en un día sábado, por lo menos de entender que está muy cerca el lugar de la ascensión, del lugar donde se celebró la última cena, la estancia superior, donde se celebró la última cena y donde después vendría el Espíritu Santo. Y dice una cosa muy bonita. Dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Recordamos una vez más que los hermanos de Jesús no eran propiamente hermanos carnales, sino eran parientes cercanos, primos. Pero perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de María. Y es como una imagen, el primer cuadro de la iglesia naciente, ¿no? La iglesia en ese momento, pues como huérfana, ¿no? Sin Jesús y sin el Espíritu Santo, que lo único que tiene entonces en ese momento, pues es precisamente a María. Todos ellos, todos los apóstoles, los que quedaban, menos Judas, los 11 perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Pues así queremos nosotros, Señor, perseverar en oración en compañía de María. Y así nos damos cuenta que hacemos la iglesia como se originó la iglesia. La iglesia es una comunión de oración en la que María está presente. Comunión de oración en la que María está presente. Así es la iglesia inmediatamente después de la ascensión de Cristo. Y así es la iglesia que queremos vivir ahora nosotros, una comunión de oración en donde María está presente, donde María está dando tono sobrenatural, donde María nos está sosteniendo, donde María está manteniendo la cohesión, la unidad de la iglesia, donde María está manteniendo la esperanza de la iglesia. Así queremos estar viviendo como vivieron los primerísimos apóstoles en los primerísimos instantes después de que Jesús se les fue. Y aquí viene un hecho importante, ¿no? La elección de Matías. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, es decir, no solo los apóstoles, sino los discípulos. Y les dijo, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Realmente la muerte de Judas fue terrible, ¿no? O sea, se ahorcó y se rompió la rama donde estaba y se reventó y se derramaron todas sus entrañas por aquel campo. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en lengua Haseldama, es decir, el campo de la sangre. Aquí quería sobre todo hacer un hincapié en cómo ya Pedro, desde el primerísimo momento, empieza a ejercer como su primado, empieza a tomar iniciativas, empieza a tomar decisiones
incluso antes de que llegue el Espíritu Santo sobre los apóstoles, precisamente para que llegue el Espíritu Santo sobre el colegio apostólico completo, ¿no? Entonces, esto sucedió en los 10 días que van entre la ascensión del Señor y Pentecostés, que Pedro tomó la iniciativa, reunió a todos los discípulos que quedaban de Jesucristo, que serían unos 120, ¿no? Un número pues pequeño de todos los que quedaban, y él toma la iniciativa y él tiene la autoridad de decir, pues vamos a elegir un apóstol nuevo. Entonces, eh, entonces, pues en el libro de los Salmos está escrito que su majada quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue llevado a los cielos, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué son los apóstoles? Son fundamentalmente testigos de la resurrección. ¿Y a quién iban a elegir? Pues alguien que haya estado todo el tiempo con Jesús. Es alguien que haya estado desde el bautismo de Juan en el Jordán hasta la ascensión del Señor, ¿no? Pues no serían muchos. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre justo, y a Matías. Eran los dos que cumplían con estas, entre los 120, solo dos cumplían con estas condiciones que, repito, estableció Pedro. Es decir, Pedro está empezando aquí ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, ya empieza a ejercer su primado de autoridad, su primado de ser el primero entre los apóstoles, el que toma las decisiones, el que tiene la iniciativa. Sí. Conviene pues que entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Pues conviene que el número de los apóstoles se mantenga, que sea 12. Si Judas se perdió de esa manera tan terrible, para que se cumpliera la escritura. Si Judas pues se pervirtió, pues quedó un lugar libre, y ahora hay que tomar la decisión de quién ocupa ese lugar, ¿no? Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás por sobrenombre justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, digamos que es un ejemplo de cómo la Iglesia ya pues tiene autoridad, me explico, hasta para elegir un apóstol nuevo, ¿no? Entonces Matías fue el último de los apóstoles, ¿verdad? Pues que estuvo con Jesucristo todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, pues fue testigo y fue convertido en testigo especial de su resurrección, y fue agregado al número de los apóstoles, y aquello tuvo autoridad, o sea, aquello tuvo vigencia, ¿no? O sea, Matías no fue llamado directamente por Jesús. Matías fue llamado pues providencialmente, porque echaron suertes, pero fue elegido en el seno de la Iglesia. ¿Qué es lo que quiero subrayar con esto, no? Que la Iglesia ya había comenzado su andadura, ¿no? Ya Pedro había comenzado a tomar decisiones, ya los apóstoles habían comenzado a pues eso, ¿no? A ejercer su autoridad. Toman unas decisiones tan serias como elegir a un nuevo apóstol al que ocupe el lugar, la cátedra, o el lugar que le correspondía, del cual Judas desertó. Establece los criterios que eran necesarios para que alguien pudiera aspirar a ese cargo. Decide la manera de elegirlo, echando suertes. O sea que ya es la Iglesia en el ejercicio de su potestad, ¿no?
ejercicio que a partir de ese momento pues ha seguido efectuando hasta el Papa Francisco, que toma decisiones normalmente también, ¿verdad?, encomendándose al Espíritu Santo. Pero es en ese sentido la misma iglesia, ¿no? La iglesia que va tomando decisiones de cosas que no son evidentes, de cosas que no son como claro designo de nuestro Señor Jesucristo, pero que pues del discernimiento de las Escrituras, ¿no? Como hace San Pedro, ¿no? San Pedro precisamente dice que otro reciba su cargo, ¿no? Es decir, está interpretando un texto de los Salmos donde dice que otro reciba su cargo, ¿no? Y dice, bueno, pues para que se cumpla lo que está escrito, elijamos a un nuevo apóstol, ¿no? A mí me gusta mucho esto, pues porque es, digamos, la primerísima y es ya Pedro en ese sentido el Papa entrando en acción antes incluso de la venida de Pentecostés, ¿no? Entre la Ascensión y Pentecostés, el Papa ya entra en acción. ¿Por qué? Pues porque es necesario que el número de los apóstoles sea 12, para que se cumplan pues todas las profecías, para que sea el número de los que están profetizados, ¿no? Judas es desechado como apóstol y es puesto en su lugar Matías. Y entonces ya está completo el número de los apóstoles para que cuando descienda el Espíritu Santo, pues descienda también sobre Matías, ¿no? Entonces, es una imagen de la primitiva iglesia, ¿no? Ahora, nuevamente vuelvo de este capítulo, la parte por lo menos que a mí más me gusta, ¿verdad? Es el versículo 14, ¿no? Cuando dice, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahí vemos cómo las mujeres estaban presentes en el inicio, en la iglesia primitiva, en el núcleo, en la raíz, ¿verdad? En el núcleo de la primitiva iglesia ya estaban ahí las mujeres presentes. Estaban presentes perseverando en la oración, es decir, su cooperación era muy importante. En ese caso cooperaban con su oración, y principalmente la principal de esas mujeres era María, pero no solo ella, sino un grupo de mujeres que perseveraban en la oración, en compañía de los parientes de Jesús y en compañía de los apóstoles. Pues así tiene que estar siempre la iglesia, ¿no? Muy unida al Papa, muy unida a la Virgen, ¿no? Por eso a San José María le gustaba mucho una jaculatoria que dice omnes cum Petro ad Jesum per Mariam, que significa todos con Pedro, es decir, todos con el Papa, vamos a Jesús por María, ¿no? Unidos en oración a María, nos dirigimos a Jesús, unidos espiritualmente con el Papa, todos con Pedro, ad Jesum, a Jesús por María. Pues vamos a ver si estamos viviendo nosotros en esa comunión de oración. La iglesia, más que un templo, o sea, Dios no lo quiera, ¿no? Pero un terrorista islámico puede poner una bomba y hacer explotar la Basílica de San Pedro. Y pues sería un desastre, una pérdida para la humanidad grandísima. Pero no se destruiría la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es fundamentalmente una comunión de oración. Y es perseverar en la oración. Pues lo que le pedimos ahora a nosotros a la Virgen en este rato de oración es, Madre nuestra, ayúdanos a perseverar en la oración. A perseverar en la oración y a ser la iglesia, ser como columnas de la iglesia, precisamente porque seamos almas de oración. Porque no la abandonemos nunca, ¿no? Ni aunque nos sintamos secos, ni aunque nos sintamos que nos estamos haciendo tontos, ni aunque tendremos mil excusas, ni aunque sintamos que estamos muy ocupados, ni aunque que no abandonemos nunca la oración. Se lo pedimos a Dios por intercesión de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que mañana lunes no hay meditación porque tengo confesiones a la hora de la meditación.
Entonces, si Dios no dispone otra cosa, nos vemos hasta el martes, si ustedes quieren también, claro. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches.